Bueno, como comentábamos la clase anterior, vamos a iniciar por ver estadística inferencial. Bueno, ¿qué es esto de estadística inferencial? Como habíamos visto el semestre anterior, la estadística se divide en descriptiva e inferencial. Entonces, la primera de ellas, la descriptiva, sobre todo se va a encargar de hacer resúmenes de datos, ya sea a través de cuadros, a través de gráficos, y por ese mismo motivo, pues vimos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, también recuerdan que vimos gráficas de caja, etcétera. Y digamos, para dar el salto de la estadística descriptiva a la estadística inferencial, vimos un poco de probabilidad. Y bueno, ¿cuál es el objetivo que va a perseguir la estadística inferencial? Va a ser que a partir de estadísticos va a buscar acercarse a los valores de la población. No sé si recuerdan, por ejemplo, una población, bueno, voy a poner más bien el ejemplo. Una población sería, por ejemplo, el censo que el censo de 2020, ¿no? Que busca como recabar la información de toda la población, ¿no? Entonces, eso es como un dato. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes les ha tocado encontrar que hay muchas encuestas. Las encuestas, si se dan cuenta, no retoman los datos de toda la población. Lo que hace es tomar justo una muestra que sea representativa, que sea también azarosa, que al final sea representativa de esa población. Un ejemplo que me gusta mucho que hace el profe es, por ejemplo, bueno, es el ejemplo de la sopa, que tenemos nosotros nuestra sopa que la estamos preparando, digamos, esa es nuestra población, pero nosotros para saber si la sopa está buena o está bien de sal, por ejemplo, pues no vamos a consumir toda la sopa, sino que agarramos una cuchara, la empezamos a revolver y tomamos una prueba, ¿no? Entonces esta es como la muestra. Entonces, nosotros en la población vamos a tener parámetros, por ejemplo, mu, por ejemplo, sigma y p, que se refiere a la proporción. Y en la muestra, nosotros vamos a tener la media, que es similar a mu, de la desviación estándar y p gorrito, ¿no? Pero como tal, digamos que esta clase, o al menos la primera parte, lo que pretendo es que hagamos algunos ejercicios antes de irnos a la teoría, ¿no? Y también me interesa que justo utilicemos el programa de CPCS. Y bueno, sobre todo de estadística inferencial, lo que vamos, digamos, en donde vamos a profundizar más, al menos en la primera unidad, es en el contraste de hipótesis. Y como primer paso, vamos a hacer este contraste de hipótesis en una media poblacional. Pero ahorita todo va a quedar más claro. Pero no sé si hasta este momento todo va bien. Voy a andarles preguntando así de, ¿está claro o no está claro? Porque qué tal si estoy empezando a decir cosas y nada. Ok. Entonces, bueno, ahora creo que sí se escucha. Entonces aquí tenemos un ejemplito, más bien el primer ejercicio, que dice, se cree que en México las trabajadoras del cuidado ganan en promedio 8,000 pesos al mes. Dice, contrastar la hipótesis a partir de los datos del cuestionario empleado del censo 2020. Entonces, nosotros aquí ya tenemos este problema, ¿no? Y lo primero que tenemos que realizar justo es plantear nuestra hipótesis de investigación y nuestra hipótesis estadística. La hipótesis de investigación en este caso, se sigue viendo, todavía se ve, ¿verdad? Es que tengo que escribir en la presentación. Sí, todavía se ve. Ok, entonces en este caso, nosotros si leemos aquí, dice, la hipótesis de investigación sería que mu es igual a, en este caso, 8,000, porque dice, ¿no? Que ganan en promedio 8,000 pesos al mes. Ahora, esto es como el primer paso, siempre identificar nuestra hipótesis de investigación. Ahora,
Nuestra hipótesis estadística, digamos que se contrastan justo dos hipótesis, por eso se llama contraste de hipótesis. La primera es la hipótesis nula y siempre va a haber igualdad. Entonces es muy sencillo, mu es igual a 8000. Y la hipótesis alternativa es lo contrario, que sería mu es diferente a, en este caso, igual, 8000. Entonces, para este ejercicio, nosotros tenemos el supuesto de que hay distribución normal. ¿Se acuerdan, no? Que tiene forma de campana de Gauss. Entonces, ahora vamos a ver, pues, estos datos. Ok. Como dice aquí, vamos a retomar el cuestionario empleado del censo de 2020. Yo realmente ya tengo esta base de datos, pero les quería mostrar un poco, pues, de dónde surge. Entonces, bueno, no sé si ustedes recuerdan que cuando se hizo el censo 2020, pues hay una serie de preguntas que se aplicaron a toda la población, pero este cuestionario ampliado se hizo, digamos, justo a una muestra representativa y vienen preguntas, pues sí, bastante interesantes sobre el trabajo, sobre distintos aspectos. Pero en este caso, bueno, yo retomé este cuestionario para mi tesis porque quería justo describir a las trabajadoras del cuidado. Entonces, aquí hay una pregunta que es muy sencilla, que es donde vamos a retomar. Aquí, en esta pregunta, en la 32, que dice, ¿cuál fue, o me parece acá? Bueno, hay una pregunta, igual ahorita no la voy a buscar como tal, pero pues sí, se preguntó la ocupación de la persona. Entonces, lo que se hizo fue que se buscaron todos los códigos de las ocupaciones y, digamos, de la gran base de datos, se seleccionó solo los trabajadores del cuidado. Y la pregunta que a nosotros nos interesa para hacer este ejercicio es esta, que dice, ¿cuánto gana en ese trabajo? Entonces, ya le preguntan en la semana, quincena, mes, etcétera, pero realmente ya en la base de datos viene la información mensual. No sé si recuerdan que la clase pasada vimos cómo empezar a hacer una base de datos desde cero. Entonces yo les quiero mostrar en este caso ya cómo es importar una base de datos, ¿no? En este caso, bueno, más que importar, les quiero mostrar como el resultado de importar una base de datos, que en este caso, como les comento, pues ya esta base de datos representa a todos los trabajadores del cuidado de la Ciudad de México. Acá están las vistas de variables, la vista de variables, y pues hay un montón de variables como pueden observar, ¿no? Están desde estas preguntas de si está afiliado al servicio médico, cuál es su religión, las dificultades en la vida diaria, etcétera. Pero nosotros, para resolver el ejercicio, vamos a fijarnos en esta variable que está acá. A ver, un poquito más abajo. Que no me deja ver el zoom. Que es esta variable que dice cuánto gana por ese trabajo y es el ingreso mensual. Entonces, ahora vamos a ver cómo se utiliza el SPSS para estos problemas. Como les había dicho, aquí ya vamos a suponer que hay distribución normal. Entonces no vamos a hacer otra prueba, pero en los siguientes ejercicios sí vamos a hacer otra prueba que se llama Shapiro-Wilk. Pero aquí, ¿por qué estoy suponiendo que hay distribución normal? Sobre todo porque es una población muy grande. En muchas ocasiones pasa que no hay distribución normal, pero esto ya se asume porque verdaderamente si la población es grande, se hace la prueba T. Pero bueno, cuando son muestras más pequeñas, pues sí se tiene que verificar el supuesto de distribución normal. Bueno, en este caso, como nosotros ya vimos, hicimos primero
identificamos la hipótesis de investigación y después realizamos las hipótesis estadísticas, nula y alternativa. Ya tenemos el supuesto de normalidad. De acuerdo con lo que hemos visto y también vamos a otra vez a fortalecer, vamos a utilizar la prueba T. ¿Y cómo se obtiene la prueba T en SPSS? Es muy sencillo. Igual quiero que lo vayan anotando. Entonces nos vamos a ir al menú de analizar. Y aquí, si se dan cuenta, hay una opción que dice comparar medias. En comparar medias hay una opción que dice prueba T para una muestra. Entonces la seleccionamos y nos va a aparecer este pequeño recuadro. Aquí nosotros vamos a buscar nuestra variable de interés, que en este caso, aquí le di clic derecho para mostrar nombres de variables. Aquí está de hecho, ¿no? Que es ing.trmen, bueno, que es el ingreso mensual. Y la vamos a pasar con la flechita acá, que va a ser la variable de prueba. Si nosotros nada más como que vemos por curiosidad, en opciones, nos dice porcentaje del intervalo de confianza, 95%, está perfecto. Y aquí hay un dato muy importante que dice valor de prueba. Este valor de prueba aquí nosotros tenemos que poner esta μ0, en este caso que es 8000. Entonces vamos a aceptar. Y pues realmente es muy sencillo. Es más, vamos a copiar, nosotros nos vamos a fijar principalmente en este cuadrito que dice prueba para una muestra. Porque si se dan cuenta, incluso aquí está el estadístico de T, los grados de libertad, etc. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser copiar este cuadrito. Vamos a pasarlo acá. A ver si, ay, no se pasó muy feo. Bueno, como, no lo puedo pegar como imagen. Ay, disculpen. Bueno, aquí va otro. Copiar como. O sea, le di clic en copiar. Vamos a dar copiar como imagen. Y ahora sí. Ya está. Ok. No sé si recuerdan que cuando utilizamos nosotros el programa de R, pues realmente era un procedimiento, pues no era muy difícil realmente, pero hacíamos como varios pasos. Aquí nosotros en lo que nos tenemos que fijar principalmente es en la significancia. Ahorita vamos, ahorita vamos a ver qué significa esto, pero como tal la significancia es la probabilidad de que ocurra el error tipo 1, que ahorita se va a profundizar en ello, pero bueno, nada más es esto. Pero ¿qué criterio utilizamos de la significancia, ¿no? Para saber si la hipótesis se rechaza o no? Pues es que si el valor es menor a 0.05, significa que nuestra hipótesis nula se va a rechazar. Si es mayor, no se rechaza la hipótesis nula. Fin, siempre hay que partir de esto, de la hipótesis nula. Se rechaza si es menor a 0.05. Si es mayor, se asume. Si el valor de la significancia, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este caso, ¿ustedes qué dirían? ¿Se rechaza o se acepta la hipótesis nula? ¿Este valor es menor o mayor a 0.05? Es menor, ¿no? Sí, es menor. Pues sí, hasta parece que es cercano a 0, entonces es menor. Entonces, justo, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula. Pero ¿esto qué quiere decir? Vamos aquí a agregar un textito para que
pues justo escribamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces vamos a escribirlo rápidamente. Que diga, se rechaza la hipótesis, bueno, ahorita lo modifico, la hipótesis nula, por lo tanto, la media es significativamente diferente de 8,000. Pero aquí también hay otro dato importante que es el intervalo de confianza. Aquí nosotros, si nos damos cuenta, los valores son negativos. Entonces podemos decir que es significativamente menor a 8,000. Si estos datos fueran positivos, podríamos decir que es significativamente mayor. Y bueno, aquí ya ustedes pueden interpretar bueno, ya si buscamos más literatura y así, pues podemos darnos cuenta que es significativamente menor también porque el trabajo de cuidados, pues, no es valorado, ¿no? Realmente las trabajadoras del cuidado trabajan en condiciones muy precarias, muchas de ellas no tienen seguridad social, entre otras cosas. Y ya si desean conocer más del tema, pueden pedirme mi tesis, si les interesa, en fin. Pero ese es como el primer ejemplo, ¿no? Ahora vamos con uno más sencillo. Bueno, igual me quedo aquí para poder modificar la presentación. Dice, se considera que el número de horas de ocio a la semana promedio en los estudiantes es de 15 horas. Aquí le puse contrastar la hipótesis a partir de los datos obtenidos en clase de bioestadística. O sea que fue como tal, quiero retomar los datos que les pedí la clase pasada. Sinceramente, pues si tomamos en cuenta lo que habíamos visto, bueno, lo que mencioné rápidamente, pues esta muestra pues no es significativa, no es una muestra representativa, tampoco fue azarosa, pero la vamos a utilizar solo para hacer este ejemplo. Entonces, nuestra hipótesis de investigación, primero planteamos nuestra hipótesis de investigación, que sería que mu es igual a 15. Ahora nuestras hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, como dijimos que tiene igualdad, sería mu es igual a 15. Versus nuestra hipótesis alternativa, que es lo contrario, que sería que es diferente a 15. En este caso, nosotros tenemos que conocer si esta muestra tiene o no una distribución normal. Como les comenté, hay una prueba que se llama Shapiro-Wilk, sin esa S, que también plantea ciertas hipótesis, ¿no? Aquí nosotros, cuando vamos a hacer esta prueba, tenemos que partir que la hipótesis nula es que la muestra procede de una población con distribución normal. La hipótesis alternativa es que la muestra no procede de una población con distribución normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora ya partiendo de esto, pues vamos a ver cómo se realiza esta prueba. Entonces vamos a los datos, en este caso como habíamos visto, de la clase de bioestadística. Ahora, igual, atentos, nos vamos a meter al menú de analizar, estadísticos descriptivos, y vamos a seleccionar la opción de explorar. Y vamos a pasar, en este caso, nuestra variable de interés, que es las horas de ocio. Aquí en lista de dependientes. Vamos a seleccionar aquí, donde dice mostrar, los gráficos. Ahí van varios pasos. Me dicen si se les va alguno. Seleccionamos gráficos. Y aquí hay una opción que dice gráficos de normalidad con pruebas. Eso es lo que vamos a seleccionar. Realmente en este momento no nos interesan los gráficos, los diagramas de caja y pues los tallos de hoja tampoco. Podemos quitar esas opciones. De aquí ninguna. Nos va a interesar esto, ¿no? Los gráficos de normalidad con pruebas. Y damos clic en aceptar.
Está cargando. Y ya si se dan cuenta, aquí nos lanzó este cuadrito. Vamos a seleccionarlo. Y acá vamos. Bueno, vamos a abrir otra diapositiva. Bueno, aquí para que vean, voy a hacer esto un poco más pequeño para que vean la hipótesis nula y alternativa. Ay, perdón, me anda fallando esto. Perdón, es que no puedo mover una cosita. No, ¿qué está pasando? Bueno, ya la pondré acá. No, acá está, ya. Disculpen. Hay problemas técnicos, pero ya se solucionaron. Y me voy a traer para acá, en este caso, las hipótesis de la prueba Shapiro-Wilk. Entonces, ahora, nosotros habíamos dicho que nos íbamos a fijar en la significancia. Entonces, les pregunto, fíjense aquí en el resultado de Shapiro-Wilk. Este dato, ay, no, perdone. Es que no, nos está fallando un poco mi mouse. Ya está. Entonces, aquí está, perdone. Aquí está la significancia y tiene un valor de 0.592. Partiendo de lo que, bueno, de lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿ustedes consideran que la hipótesis nula se debe aceptar o se debe rechazar? Aceptar. ¿Se debe aceptar? ¿Por qué? Porque la significancia es mayor a 0.5. Perfecto. Entonces, muy bien, muy bien. Sí, exacto. Sí, bueno, después arreglo mi presentación. Está un poco chueca, pero está fallando aquí mi PowerPoint. Pero sí, exacto, ¿no? Entonces, como es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, que dice, la muestra procede de una población con distribución normal. Entonces, si tiene una distribución normal, vamos a realizar de nuevo la prueba T. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente para conocer el resultado. Y otra vez es el mismo procedimiento, ¿no? Analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Y aquí en el valor de prueba vamos a colocar, les pregunto, ¿qué valor? Bueno, si quieren les regreso acá para que vean el ejercicio. ¿Qué valor voy a colocar? 15. 15. Y bueno, obviamente pasar primero la variable, ¿no? Que es el primer paso. Ya tengo mi valor de prueba. Y vamos a darle en aceptar. Y acá tengo mi resultado. Entonces lo voy a copiar. Vamos a pegarlo acá. Y ahora les pregunto. Ay, miren. No lo copié. ¿Qué pasa? Copiar como imagen. Y vamos a pegarlo. No. No sé qué está pasando. Bueno, una disculpa. Entonces aquí directamente. Aquí tenemos, lo primero que nos tenemos que fijar, recuerden que es la significancia. ¿Se acepta la hipótesis nula o se rechaza? Se acepta también. Se acepta porque es mayor a 0.05. Y si nos vamos acá,
que es donde habíamos planteado nuestras hipótesis, dice que mu es igual a 15. Entonces, pues podemos llegar a la conclusión de que la hipótesis nula se acepta. Y bueno, esto, ¿no? Que la media realmente es igual a 15. Y vamos a ver otro dato, en este caso, en este cuadrito. Bueno, obviamente no solo se interpreta, sino siempre hay que retomar un poco pues lo que nos piden, ¿no? Que sí, o sea, digamos, el promedio de número de horas de ocio a la semana es igual a 15. Claro, ¿no? Nada más fue como un poco rápido, pero siempre tienen que retomar lo que, el problema, ¿no? Datos del problema. Y además ya después en otro tipo de tareas, pues ustedes investigar más para poder realizar una interpretación más profunda. Pero bueno, a lo que quiero, digamos ahora, es que observemos justo el intervalo de confianza. Si se dan cuenta, bueno, les pregunto, ¿se encuentra de por medio el valor 0 entre el inferior y el superior? ¿Se encuentra el valor 0 o no? Sí, sí se encuentra. Entonces, sí, o sea, justo se encuentra, es lo que les había comentado. Si nos aparecen datos negativos, es que es significativamente menor. Mu es significativamente menor. Si son datos positivos, los que aparecen en el intervalo, es significativamente mayor. Y si se encuentra el valor 0, es que no hay diferencias significativas, lo cual corresponde también con la significancia. ¿Estamos de acuerdo? Igual es cuestión de práctica y de reafirmarlo. Entonces ya hicimos nuestro segundo ejercicio. Muy fácil. Voy a borrar esta. Ya después les paso esta presentación arreglada. No sé qué pasa. Bueno, y estos otros dos ejercicios, si se acuerdan, venían en la tarea final del semestre anterior. Pero quería justo que vieran cómo se resuelve ahora con el programa de SPSS, porque con anterioridad ustedes lo resolvieron con el programa de R, ¿no? Entonces dice, a partir de los datos que corresponden a niños de 6 años de edad de Cachuacan, municipio indígena de habla totonaco de la Sierra Norte de Puebla, responder a las siguientes preguntas. Entonces la primera es, si la media de la anchura bicrestal en mujeres es menor de 200 milímetros. Entonces, bueno, les quiero comentar que aquí ya hay otra base de datos que voy a abrir, que están estos valores que nos menciona el ejercicio. Están los datos de la anchura bicrestal y del panículo bicipital en hombres y en mujeres. Entonces ahorita vamos a ello. Entonces, igual hay que identificar nuestra hipótesis de investigación, que en este caso es que mi es menor que 200. Nuestra hipótesis estadística, recuerden que siempre debe tener la igualdad. En este caso, lo que vamos a hacer es que es mayor o igual a 200 versus la hipótesis alternativa, que es que mu es menor que. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior, tenemos que identificar si la muestra tiene una distribución normal. Pero, ¿qué nos dice aquí? Si quiero el dato de la media de la anchura bicrestal, pero en mujeres. Entonces hay que hacer un pasito previo. Lo que vamos a hacer, esto ténganlo presente para otros ejercicios, es que solo quiero los datos de las mujeres. Entonces nos vamos a ir a datos, al menú de datos, seleccionar casos, y aquí hay una opción que dice si se satisface la condición. Selecciono aquí el sí, y yo le voy a decir, quiero que, quiero trabajar con la variable sexo que sea igual. Aquí vamos a poner entre comillas, en este caso, femenino.
y lo cierro. Porque, bueno, como tal está escrito como lo habíamos dicho, con caracteres en el formato de cadena. Si hubiera sido, por ejemplo, 1 igual a mujer, 2 igual a hombre, solo hubiéramos colocado el 1. Pero bueno, entonces vamos a dar continuar y aceptar. Y ya si nos vamos aquí a la base, nos vamos a dar cuenta que nos dejó solo los casos de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan presente que está esta opción, ¿no? De que, digamos, solo quiero que haga la prueba para, no sé, cierto sexo. Entonces tenemos que seleccionar los datos como lo hicimos en ese momento. Ahora sí, quiero saber si tiene distribución normal o no la anchura bicrestal. A ver ahora, si están prestando atención a qué menú me fui. ¿Cómo hago la prueba de normalidad? La de Shapiro-Wilk, ¿cómo obtengo ese resultado? ¿Sí se acuerdan de los pasos? También en analizar. Uh-huh. Y después, Comprobar pruebas. en este caso, estadísticos descriptivos, porque es un paso antes de hacer la prueba. Ok. Lo que nos va a permitir la distribución, hacer la prueba de distribución normal es decirnos qué prueba utilizar. Si utilizo la prueba T o si utilizo la prueba de Wilcoxon. Eso es lo que, digamos que este paso previo es fundamental para elegir la siguiente prueba. Ahorita yo creo que cuando ya se fortalezcan más estos conocimientos teóricos, por así decirlo, yo creo que será más claro, digamos, este caminito a seguir, ¿no? De plantear las hipótesis, etcétera, y después ¿tiene distribución normal? ¿Sí o no? Entonces, para saber eso es la prueba Shapiro-Wilk. Y ya después de eso, yo puedo tener la certeza de qué prueba elegir. En este caso, estamos todavía en el paso de saber si tiene distribución normal o no. Estamos acá, de hecho, ¿no? Ya identificamos nuestra hipótesis de investigación, la hipótesis estadística, y ahora quiero conocer si la muestra tiene distribución normal. Voy a utilizar Shapiro-Wilk. Entonces, me regreso aquí. Y sí, también está en el menú de analizar, en estadísticos descriptivos, en explorar, y ahora vamos a pasar la anchura bicrestal. Y recuerden que está en gráficos, selecciono gráficos, y tengo que dar clic en la opción de gráficos de normalidad con pruebas. Si quieren podemos quitar esto para que no nos aparezcan tantos gráficos. Y damos en aceptar. Ahora aquí está el resultado. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta del millón. La pregunta del millón. Bueno, la pregunta, ¿se acepta o se rechaza la hipótesis nula? En este caso se asumiría, ¿no? Porque es mayor de 0.05. Sí, sí, es muy sencillo, ¿no? O sea, fijarnos siempre aquí en el dato de la significancia. Entonces, claramente es mayor a 0.05. Ahora voy a ver si ya puedo copiar la imagen. No, sigo sin poder hacerlo, no sé qué pasa. Bueno, pero como dijimos, entonces se acepta la hipótesis nula, que dice que la muestra procede de una población con distribución normal. Y esto igual van a decir otra vez, pero sí, otra vez utilizamos la prueba T. Pero está bien para que, aunque sea repetitivo, pero les quede claro. Entonces, ya hubo distribución normal,
ya nosotros ya inmediatamente vamos a decir, entonces se utiliza la prueba T. Y es a lo que vamos ahora a hacer. Y está aquí. Entonces, ahora sí, ¿en dónde se encuentra la prueba T? Les pregunto, ya lo hicimos 2 veces. En el menú analizar y luego de ahí ya es comprobar pruebas, ¿no? Comparar medias. Ajá, y prueba T para una muestra, ¿no? Ujú. Entonces ya pasamos la anchura bicrestal. En este caso el valor de la prueba era 200. Si no mal recuerdo, podemos regresar aquí. Y es el valor 200. Y damos clic en aceptar. Y acá tenemos el resultado. ¿Qué me pueden decir? Aquí lo dejo seleccionado. ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis nula? ¿Se rechaza? ¿Se rechaza? ¿Por qué? Porque es menor a 0.05. Casi, creo que me parece 0, ¿no? 0.000. Entonces la se rechazaría. Entonces, o sea, es el primer dato que tenemos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que sí, se rechaza la hipótesis nula. Hay que ver, ¿no? ¿Cuál es nuestra hipótesis nula? Aquí está. Entonces podemos decir que la anchura bicrestal es significativamente, significativamente diferente a 200. Y si nosotros, ya aquí en los resultados, nos fijamos también en el intervalo de confianza, ¿qué podemos decir? Que es significativamente menor. Sí, entonces se infiere, ¿no?, que la media de la anchura bicrestal en mujeres es significativamente menor de 200 milímetros. Perfecto. Entonces ya, ahí van viendo, palomita. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es este último. Ahora dice, ¿la media del panículo del bíceps en hombre es menor de 13 milímetros? Entonces lo que hacemos, de nuevo, así. Va a ser, creo que todo este semestre va a ser así muy repetitivo. Siempre nuestra hipótesis de investigación, nuestras hipótesis estadística, pero si lo hacen siempre de esa manera, se les va a hacer mucho más sencillo y ya después estoy segura de que no tendrán muchas dificultades. Entonces, nuestra hipótesis de investigación es que mu es menor a 13. Nuestra hipótesis estadística, aquí vamos a poner que nuestra hipótesis nula es mayor o igual a 13. Nuestra hipótesis alternativa, pues es todo lo contrario, entonces menor a 13. Aquí ponemos mayor o igual a 13 porque siempre la hipótesis nula debe tener igualdad. Siempre, siempre, siempre. Igualdad o nulidad. Entonces, ya tengo, yo ya establecí mis hipótesis. Ahora, otra vez, deseo conocer si la muestra tiene una distribución normal o no. Y otra vez voy a realizar la prueba Shapiro-Wilks. Pero en este caso, me pide, la variable de interés es panículo del bíceps, en este caso en hombres. Vamos a regresar acá, la base de datos. Y pues, ¿qué pasa? Que tengo los datos de las mujeres, ¿no?, pero los de los hombres no. Entonces vamos a seleccionar los casos de los hombres. Me fui otra vez al menú de datos. Seleccionar casos. Igual, si se satisface la condición. Y aquí en lugar de femenino,
Vamos a poner masculino. Vamos a continuar y aceptar. Y ya si nos vamos a la base de datos, ahora tenemos solo los datos de los hombres, que es lo que realmente deseábamos. Ahora, otra vez voy a hacer la prueba de Shapiro-Wilks. Es en analizar, dijimos, en estadísticos descriptivos, en explorar, vamos a colocar nuestra variable de interés, que es el panículo del bíceps. En gráficos, pues ya está como tal seleccionado, ¿no? Gráficos de normalidad con pruebas. Y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí está el resultado. Ahora, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Hay distribución normal o no? Según yo, no hay distribución normal porque es menor a 0.05. A ver, esa es la respuesta de Yogev. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Yogev o no? Sí, estoy de acuerdo también. Ok. A ver, otra persona más. Otra persona más y continuamos. A ver, alguien escribió. También estoy de acuerdo. Pues sí, realmente está bien Yogev, ¿no? Pero quería que todos los demás participaran, ¿no? Entonces, sí, justo se rechaza la hipótesis nula. Y en este caso, regreso acá, nuestra hipótesis nula dice que la muestra procede de una población con distribución normal. Si se rechaza, significa que no hay distribución normal. Entonces, nosotros si había distribución normal, nosotros estuvimos haciendo la prueba T. Si no hay distribución normal, y en este caso también nuestra población es pequeña, vamos a realizar la prueba de Wilcoxon. Ahora, ¿dónde se hace esta prueba? Vamos a regresar acá. Y igual, prestemos atención aquí en el menú de analizar. Pruebas no paramétricas. Una muestra. Aquí vamos a dar clic donde está en la pestaña de objetivo, personalizar análisis. En campos de prueba solo vamos a dejar nuestra variable de interés. Entonces vamos a quitar sexo, vamos a quitar anchura bicrestal y esto también. Y solo vamos a dejar el panículo del bíceps, que es nuestra variable de interés. Ahora en configuración, vamos a dar clic en personalizar pruebas. Y si se dan cuenta, aquí hay un dato que me parece interesante porque dice, comparar mediana con el valor hipotetizado, prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. Bueno, aquí tenemos nuestra prueba de Wilcoxon, solo que en este caso, pues toma como valor la mediana. Pero igual vamos a colocar aquí el valor hipotetizado, que en este caso es 13, como aquí nos aparece. Es que, sí, lo había olvidado. Vamos a colocar 13 y vamos a dar clic en ejecutar. Y todavía aquí creo que el SPSS todavía nos ayuda más, porque ya ni siquiera yo tengo que preguntarles a ustedes si se rechaza o no la hipótesis nula. Si se dan cuenta, inmediatamente me dice qué decisión tomar. Dice rechace la hipótesis nula, porque la significancia es menor a 0.05.
Entonces es mucho más sencillo. Realmente ahí lo que ustedes tienen que hacer, pues es, como ya les comentaba, desarrollar más su interpretación, buscar más información sobre el tema, etcétera. Pero en este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, en el anterior no puse la conclusión, pero aquí sí vamos a ponerla, se me pasó. Entonces dice que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se infiere que la media del panículo del bíceps, el bíceps en hombres es significativamente ya no lo estoy escribiendo más, significativamente diferente a 13 milímetros. Entonces, como ya les comentaba, pues es muy sencillo, ¿no? Entonces lo que hicimos aquí, igual que en los otros ejercicios, fue identificar nuestra hipótesis de investigación, nuestras hipótesis estadísticas, donde tengo que plantear mi hipótesis nula, que siempre tiene igualdad, versus mi hipótesis alternativa. Después verificar si hay distribución normal o no. Y de ahí me voy a auxiliar con la prueba Shapiro-Wilks. Después, ya que tengo, después ya el resultado, al tener el resultado de Shapiro-Wilks, voy a saber si hay una distribución normal o no. Y esto es lo que me va a permitir saber qué prueba elegir. En este caso, teníamos distribución normal, realizamos la prueba T. Y si no había distribución normal, en este caso utilizamos la prueba de Wilcoxon. Pero bueno, como veremos más adelante, también hay como algunos otros criterios de acuerdo al tamaño de la muestra, pero en general esta es la idea. No sé si quedó claro o no, o tienen dudas, o sí, no sé. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Ah, Sí, Todo quedó claro, claro. Cari. Es cuestión más de, voy a de llorar. práctica en el programa. Yo voy a llorar si no me contestan. El profe dice como, bueno, pero yo sí lloro, ¿eh? Bueno, entonces ya dejo de compartir mi pantalla. Es cierto, no lloro, pero era para que me hicieran caso. A mí todavía me cuesta un poquito de trabajo, pero pues es algo que pues obviamente con la práctica con el software y todo eso, ya agarrándole la onda, pues sí, ya voy a poder Sí. aprender un poco mejor, pero explicas muy bien y agradezco mucho tú que nos enseñes, no te sientas mal, ya sé que era coto, pero No, sí, sí. perdón si luego no contestamos. Igual, ahorita fue porque yo les mostré como tal las bases de datos, pero después vamos a trabajar con, todos vamos a trabajar con una base de datos y yo creo que ahí también saldrán más las dudas. Entonces, bueno, esta primera parte era la que quería, pues sí que fuera antes de los conceptos y todo eso, pues que vieran, ¿no? Que no es tampoco tan difícil, ¿no? Solo es cuestión de, pues de seguir un procedimiento, repetirlo y así con distintos ejemplos se va quedando mejor la información. Entonces, pues sí, era esto lo que les quería compartir. Profe. Sí, Karina. Ya, entonces, ya todos ya están listos para hacer el primer examen, ¿ok? Como ya no tuvieron dudas. Todo es primera cuestión de prácticas. No, profe, no de exámenes. Bueno, a ver, entonces, todo lo que dijo Karina,
se resume, ¿no? En un esquema que habíamos puesto, bueno, para los que estaban en el curso pasado. Se resumía en ese esquema, ¿no? Si yo quiero contrastar la hipótesis, ¿no? Si yo quiero contrastar una hipótesis sobre la igualdad de una media, la hipótesis alternativa es la que sea diferente, ¿no? O sea, siempre que se va a contrastar una hipótesis sobre un parámetro, se plantean dos hipótesis contrapuestas. Si la hipótesis es de que sea mayor o igual que un valor hipotético μ0, entonces la hipótesis alternativa siempre va a ser la contraria de lo que está planteando uno, ¿no? Como hipótesis. Si es menor o igual, quiere decir que es mayor. ¿De qué va a depender qué hipótesis planteamos? Pues va a depender de lo que esté planteando el problema. Casi siempre, muchas de las hipótesis es diferencia nada más, ¿no? Entonces, como dijo Karina, la primero que tenemos que saber antes de empezar con las pruebas, cuál prueba hacer, es saber si la población tiene distribución normal, sí o no. Y si puedo asumir que sí, entonces voy por un camino, y si digo que no, me voy por otro camino. ¿De qué depende? ¿Cómo saber si una población tiene distribución normal? A ver si captamos la idea de la lógica que hizo Karina. ¿Cuál sería la prueba que se aplica? O sea, como que pregunta algo que nos quede quedar fijo. Claro. ¿Cuál prueba se aplica para saber si uno tiene unos datos, saber si se distribuye normal o no? Ya lo explicó Karina con los ejemplos que acaba de ver, ¿no? Con la de Shapiro-Wilks. Se aplica la prueba de Shapiro-Wilks, ¿no? O sea, la respuesta es, ¿qué prueba usar? Prueba de Shapiro-Wilks. Entonces, si yo decido, por el criterio particular que maneja la Shapiro-Wilks, que la población se distribuye normal, entonces voy a usar la prueba T de Student, ¿no? Y de manera paralela yo puedo construir el intervalo de confianza. Aquí lo puedo decir que es para la media. Realmente los ejemplos que hizo Karina con el SPSS no era para la media, sino era para la media menos el valor hipotético, ¿no? Por eso es que uno podía concluir acerca de lo que estaba planteando. El primer ejemplo, Karina tomó una muestra grandísima. ¿Cuántos era, Karina, de la muestra de la muestra Censal? Uy, no eran tantos tampoco, creo. A ver, le digo rapidísimo. Rapidísimo y me estoy tardando un buen. No, sí eran bastantes. Eran como 9,000, creo. Pues es una muestra muy grande, ¿no? Cosa que casi nunca en antropología física con datos sociológicos tenemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando lo que hizo Karina fue decir, pues no, ni siquiera voy a ver si hay distribución normal o no. Voy a aplicar directamente la prueba T. ¿Cuál es lo que está detrás de esa idea de por qué aplicar cuando tenemos muestras muy grandes, pero la prueba T? Pues lo que está en el fondo es esto, lo que está aquí abajo. Dice, si la muestra es mayor a 30, entonces se aplica el teorema central del límite. Si se dan cuenta, aunque el estadístico se llame Z aquí, x barra menos μ0 en 13 raíz cuadrada, es el mismo estadístico que está acá arriba, el de la T. Nomás le cambiamos de nombre. Bueno, sucede que la T, la distribución T de Student y la distribución normal, ambas tienen forma de campana de Gauss.
son muy parecidas. Y para muestras grandes, digamos, para muestras más grandes como de más de 40, 50, 60, 80, 100, pues la T-Student y la normal son muy parecidas, o sea, se acerca muchísimo. Por eso es que los programas estadísticos como el SPSS ni siquiera contemplan esta parte, digamos, de que si la muestra es mayor a 30, utiliza una prueba Z. Van directamente y aplican la prueba T. Es una aproximación muy, pues es buena también la aproximación. Entonces, en la práctica, si yo tengo muestras grandes, mayores que 30, independiente de que se vea normal o no, yo puedo meterme a la prueba de estudio. Por eso ya lo hizo directamente con T-Student. Sí, definitivamente, ¿por qué enseñamos estos métodos no paramétricos en antropología física? Cuando estoy dando clases en la licenciatura en sociología en la UNAM, que luego me toca dar también por allá, y yo ya ni enseño estas pruebas no paramétricas porque casi siempre ellos utilizan estas grandes bases de datos muy grandes o agarradas del INEGI que no realizan ellos mismos, que tienen pues muchos casos, miles de casos, cientos, ¿no? Cuando menos. Y entonces directamente usamos puras pruebas T. Si esas pruebas se llaman pruebas paramétricas y estas se llaman pruebas no paramétricas. Pero en antropología física tenemos el asunto que muchas veces nos gustan recolectar nuestros propios datos. Y muchas veces tenemos muestras muy pequeñas. Y que de todos modos estamos muy interesados en contrastar hipótesis. Entonces, cuando es ese caso, también existe esta prueba no paramétricas alternativas, que ya Karina acaba de ilustrar en este caso, la prueba de Wilcoxon, que no necesariamente está probando sobre una media, sino ya dijo, aquí nos indica que es sobre una mediana. Pero todo está haciendo el mismo tipo de contraste, la misma idea pues que se quiere comparar contra los valores. Ese es un esquema particular aplicado a comparar dos, o sea, una media contra un valor hipotético. Aquí está lo de la prueba de Shapiro que nos decía Karina, la hipótesis nula es que la muestra posee una distribución normal contra la alternativa que no posee distribución normal, ¿no? Y eso son lo que Karina puso ahí, ¿no? Decía, a ver, ¿cómo se interpreta? Cuando hago una prueba de hipótesis, ¿qué es lo que debo de interpretar? Pues tengo que interpretar el valor que nosotros cuando lo hacíamos con R, se llamaba p-value, ¿no? P-value. Aquí se llama sig, es lo mismo. Si ese valor de sig es menor que 0.005 se rechaza. Si es mayor que 0.05 no se rechaza. Si ustedes ven el chat, que aquí quedó de chismoso, aquí el chat, yo no lo puedo ver, aquí está el chat. Y cuando contestó, ¿quién aquí contestó? Contestó Vania. Dice, después de que Rebeca dijo, qué emoción la tesis de Cari, ahí está el chat chismoso, ¿no? Después Vania Quintero contestó, dijo, es mayor que 0.5. Pero ahí el criterio, sí lo pueden ver ahí, Karina, ¿verdad? Todavía lo están viendo en el chat, se quedó ahí, ¿verdad? Se queda. Entonces, pero ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Porque además lo dijeron por ahí, no sé quién más lo comentó de viva voz. Ojo, no se compara con 0.5. Se compara con 0.05, ¿no? Se compara con 0.05, no con 0.5. De todos modos era mayor que 0.5. Con mayor razón es mayor que 0.05. ¿Sale? Entonces
digamos que la mitad de la conclusión era correcta, nada más que el valor de referencia no es 0.5. Porque si fuera 0.5, pues estamos cometiendo, estamos siendo muy tolerantes, digamos, ¿no? Si manejamos como criterio de comparación el 0.5. ¿Por qué? ¿Qué es este 0.05? A ver, ¿quién recuerda qué es el 0.05? De lo que estuvimos viendo el curso pasado o lo que se acuerdan. A ver si alguien recuerda. Ya sé que es pedir demasiado, pero a ver si de casualidad. ¿Qué significaba el 0.05? Porque van a ver la diferencia entre decir 0.05 y decir 0.5. ¿Por ahí quién contestaba? De lo que recuerdo era como el margen de error o algo así. ¿Quién me está hablando? Ah, soy Rebeca, hola. Ah, ¿qué pasó, Rebeca? Es que depende, ya no identifico la voz con el nombre de la persona, perdón. No se preocupe. No, el punto 0.05 tiene que ver con un error, no es un margen de error, es un error. Es la probabilidad de cometer un error. ¿Alguien se acuerda qué tiene que ver con ese error? ¿Qué es eso con qué error tenía que ver el 0.05? Ese número se suele denotar como el número, con la letra griega alfa, ¿no? Con la letra griega alfa. Decimos alfa vale 0.05. ¿Alguien se acuerda qué era ese alfa? ¿Quién es alfa? ¿Quién es ese valor de alfa? Tenía que ver con eso. No son los grados de libertad, Sandrita. Los grados de libertad tienen que ver con el tamaño de muestra, ¿no? ¿Vale? Bueno, yo así les digo el diminutivo, perdón. Sandra. Nos van a decir, ¿por qué nos está, ¿cómo se dice? Infantilizando, profesor. Si ya somos adultos responsables, ¿no? Y luego hoy 14 de febrero que yo les hable así de pequeñeces, no. Bueno, Sandra, no tiene que ver con el grado de libertad. Pero ¿quién es este alfa? ¿Con quién tiene que ver? Era un error. No, pero no era un margen de error, sino, bueno, sí es un margen de error que uno se permite, ¿no? Entonces, esto que está aquí es lo que ustedes tenían, que tiene que acordarse siempre que hagamos una prueba de hipótesis, ¿no? Voy como, fíjense que ahorita estoy viendo mis diapositivas como al revés, porque así como comenzamos con los ejemplos muy concretos, ahora voy como al revés mis diapositivas, ¿vale? Ese fue lo de Shapiro, ¿no? Ajá. Ahí lo que explicó Karina. Y bueno, aquí voy a regresar acá. Lo que en el esquema para contrastar una hipótesis, esto ya es general. Para cualquier hipótesis, ¿no? Como dijo Karina, que voy a comenzar con la particularidad, hacer unos ejemplitos y después vamos a ver qué onda con la teoría, ¿no? ¿No, Karina? ¿Así era el asunto? Sí, así era, profe. En el esquema para contrastar una hipótesis general, ya sabemos que una hipótesis, por definición, es un supuesto sobre algo. En el caso de las hipótesis estadísticas, son hipótesis sobre lo que se conoce como parámetros de la población. La primera diapositiva que nos mostró Karina nos decía que era un parámetro, ¿no? Dice aquí había parámetros y aquí había estadísticos. Entonces los parámetros son valores fijos pero desconocidos. Entonces lo que hacemos es lanzar hipótesis, o sea, lanzar supuestos sobre los valores de los parámetros, que en el caso de que yo tenga dos poblaciones, es comparar generalmente dos parámetros, ¿no? Los dos, por ejemplo, dos medias, dos varianzas, dos proporciones, ¿no? Entonces comparo las poblaciones a partir, estoy midiendo la misma variable en dos poblaciones diferentes, hombres, mujeres,
individuos de una comunidad, individuos de otra comunidad, individuos de una colección, individuos de otra colección osteológica, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros tenemos acceso nada más son los estadísticos, ¿no? Ya nos dijo algunas características que tenía que tener la muestra, etcétera. Entonces, los parámetros en concreto son los valores desconocidos de una población y precisamente la estadística inferencial es a partir de los estadísticos acercarnos a esos valores, ¿no? Ya estábamos viendo que son vamos a pasar eso rápido para no espantar nada. Así, mejor esto, ¿no? Esquema para contrastar. Entonces, esos son los parámetros. Entonces, con una cosa que conceptual que se les debe quedar fija, la diferencia entre parámetro y estadístico. Los parámetros, valores fijos pero desconocidos, no sabemos cuánto valen. Si yo puedo de alguna manera calcularlos, pues ya, no tengo problema, ya no tengo que ni siquiera hacer contraste de hipótesis, ni mucho menos, ¿no? Si voy a una comunidad y quiero saber la estatura promedio de todos los niños de 6 años, y yo tengo la posibilidad de medir a todos, completamente a todos los niños, ya no hago ningún contraste de hipótesis a ver si hay diferencias entre grupos de ellos. Lo que estoy observando es lo que es, porque ya son los valores de los parámetros. Y entonces ya no estaría haciendo una muestra, sino estuviera haciendo un censo de estatura de niños. Un censo. Solamente cuando no tenemos acceso, y no es solamente sencillo, casi nunca tenemos acceso a todos los elementos todos los individuos que consta una población, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que casi nunca tenemos el acceso a toda la población, por más que queramos, ¿no? Muchas veces, híjole, no, pues no se pudieron medir muchos. Porque a lo mejor decimos, no, voy a la primaria, pero no todos los niños van a la primaria, hay unos que no van. O ese día no fueron, ¿no? O por muchas razones pueden pasar para que no medirlos. Entonces, lo que se hace es un esquema general para contrastar hipótesis. Los hipótesis son sobre los parámetros, pero también puedo hablar de relaciones de variables, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que hay una asociación en una colección ósea, si estoy analizando restos óseos, entre algunas cuestiones patológicas de enfermedades, ¿no? Algunas cuestiones de enfermedades que se observan en los restos óseos. Por ejemplo, si yo estoy analizando las cuestiones de alimentación, de condiciones de vida, uno de los indicadores que más son varios indicadores en conjunción, pero entre los indicadores que más se busca uno es el indicador de la criba orbitalia, por ejemplo. La criba orbitalia en el cráneo de los restos óseos, en el cráneo de los individuos, son unos marcadores que, bueno, ya me iba a quitar los lentes, necesitaría quitarme los ojos y la piel y todo para mostrarles cómo. No puedo mostrarles la Karina, solamente que tuviéramos un cráneo aquí, ¿no? Son unos puntitos que se observan dentro de la cavidad del ojo, ¿no? De la cavidad del ojo. Entonces son unos puntitos negros y hay veces que hay criba inicial. Eso indica, son marcadores que quedan a lo largo de toda ya la vida. Si uno tuvo problemas de acceso a los alimentos y tuvo problemas anémicos, pues quedan marcados esos, ¿no? Queda esa marca ahí. Estaba yo pensando si en el futuro, los antropólogos físicos del futuro, cuando hagan estudios en poblaciones de nuestra época, van a encontrar marcadores, por ejemplo, de diabetes. ¿Habrá algún marcador de diabetes en huesos? Marcadores de hipertensión, marcadores de cáncer. ¿Habrá indicadores de cáncer bueno, pues hay cáncer que da en los huesos, pero si el cáncer da en otra parte, por ejemplo, el cáncer de mama, que es uno de los más comunes, ¿habrá algún indicador de eso? ¿Quién sabe? No lo sé. Estoy pensando en los antropólogos o en los forenses, ¿verdad?
Ya sacó Karina una foto. A ver, Karina. Bueno, De la criba orbital, a ver, ahí está. La para criba que no se orbital. quite los ojos, profe. Para que no me quite yo el ojo. Ya, ¿sigue compartiéndose? No. Sí, Sí. ¿verdad? Entonces ahí ya había explicado a Karina. No, pues justo era lo que usted comentaba que se encuentra en esta, para que vea que ya me olvidé de todo de astrología. No, sí, digamos debajo del arco supraorbital. Ajá. Y justo son estos puntitos que indican, me parece que anemia, ¿no? Desnutrición al final. No recuerdo por Sí, qué se formaba. sí es el proceso de anemia, ¿no? Ajá, pues de que hubo incidencia de anemia. Y cuando uno hace estos estudios, a ver, déjame pasarme. Cuando uno hace estos estudios por sexo, está comparando, si generalmente las mujeres se encuentran en más desventaja, ¿no? Es decir, que tienen indicadores más agresivos de anemia. Entonces, si yo hiciera esta hipótesis sobre relación de variables, podría pensar que hay una relación entre la criba orbitaria medida como ausencia, presencia incipiente o presencia avanzada, ¿no? Si tuviera esa variable categorizada de esa manera, con el sexo de los individuos. Entonces, se podría hacer una hipótesis de relación. Generalmente esa relación se encuentra de manera significativa porque ya en muchas poblaciones se ha visto que las mujeres, por dos factores principalmente, por un acceso diferencial a la alimentación, que siempre ha habido, esa cuestión de desigualdad de género, y porque también tiene que ver con las cuestiones de la reproducción, ¿no? Que también ocasiona asuntos anémicos en las mujeres, y más si no se tienen los cuidados de alimentación correspondientes, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra discusión. Entonces, se pueden plantear hipótesis sobre valores de los parámetros directamente sobre la media, sobre la desviación estándar, sobre la proporción o bien sobre la relación de variables. Entonces, la metodología que se plantea es una metodología propuesta por Fisher, Neyman, Pearson, ¿no? Que es ampliamente difundida desde finales del siglo XIX, principios del XX, y que se expandió fuertemente durante todo el siglo XX, lo que se conoce como la estadística frecuentista, ¿no? O sea, esos investigadores principalmente. Ahora hay libros muy interesantes sobre las historias de la historia de la antropología, de la estadística que han recolectado y que pues, nos hablan incluso de pleitos de autorías entre las diferentes metodologías, etcétera. Pero bueno, como en todas las disciplinas, en todas las ciencias hay asuntos de quiénes son los verdaderos autores, ¿no? Entonces, esta metodología propuesta por esos autores plantea que debemos de hacer dos hipótesis, ¿no? Contrastantes, lo que acabamos de ver. Una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Las hipótesis deben ser complementarias y contrapuestas, y la hipótesis nula siempre debe decir igualdad, ¿no? Siempre tiene que tener el igual, el mayor igual, el menor igual, o nulidad. Por ejemplo, si mi hipótesis es de relación de variables, la hipótesis alternativa es de no relación. La hipótesis nula, perdón, es de no relación, nulidad. Si la hipótesis nula es en el caso de Shapiro-Wilks, quiero ver si hay distribución normal o no, pues la hipótesis nula es, decimos, si hay distribución normal, o sea, la distribución de esa variable es igual a una normal. Y la hipótesis alternativa es no es normal, ¿no? O sea, la hipótesis... Y a veces, porque dicen, ay, pues mira, siempre me interesa rechazar la hipótesis nula, ¿no? En casi la mayoría de las hipótesis. Porque si yo digo que esta hipótesis me dice que la media de este grupo es igual a esta, pero casi siempre está pensando uno en que hay diferencias. Y lo que yo quiero, al final de cuentas, es que haya diferencias, porque eso es mi hipótesis original.
Pero en el caso de Shapiro-Willis, lo que queremos es no rechazar la hipótesis nula para poder asumir distribución normal. Esa es como la única prueba casi de las que no queremos rechazarla, porque conviene. ¿Por qué? Pues porque tener una distribución normal es muy importante en términos estadísticos, ¿no? Bueno. Entonces, esas dos hipótesis es muy importante saber plantearlas. Por eso, cuando ustedes hagan una prueba, aunque lo hagan con el programa, siempre tienen que saber cuáles son las hipótesis que están ahí. Porque es muy fácil usar el programa y llegar a conclusiones incorrectas si no sé en el fondo qué hipótesis están contrastando. Entonces, un segundo paso para ver esta cuestión de las contrastes de hipótesis es ver cuál es el supuesto que hay detrás de las pruebas, de las pruebas esas que estoy planteando. Uno de los supuestos más importantes tiene que ver con la distribución de probabilidades de la variable. Les digo, si tienen tamaños de muestra grande, eso ya. O sea, como diciendo, si tienen lana, tienen dinero o posibilidades para tener muestras grandes, pues esto ya, este paso a lo mejor simplemente dice, bueno, pues lo siento, yo ya tengo mucha muestra y me puedo directamente aplicar una prueba T. Una muestra grande, más de 30 casos, más de 40 casos, pero en cada subgrupo que estén considerando. Porque a veces me llegan, profe, yo tengo ya una muestra como de 74 personas, individuos, pero tengo que son 50 hombres y 24 mujeres. Y además me interesa compararlos por cada grupo de edad, entonces ya los dividí entre jóvenes, adultos y no sé qué. Pero solamente tengo de los adultos, pues ya se reduce porque ya nomás tengo 10 adultos mujeres y 15 hombres. Pues ya, ahí ya no puedo decir que tengo 75 como tenía originalmente, ¿no? Ahí lo que tengo que hacer es en cada uno de los grupos pedir muestras grandes. Y si no, pues ver la distribución probabilística de la variable. Y el supuesto importante siempre es distribución normal. Afortunadamente tenemos esa prueba que se llama prueba de Shapiro para ver si una población se distribuye normal. Ya hay otras pruebas, no es la única, pero es una de las más potentes. Y ahorita voy a decir en qué términos se refiere la potencia de la prueba. Si yo aplico en una muestra grande o en una muestra, una variable que tenga una que asuma distribución normal, aplico una prueba no paramétrica como la de Wilcoxon, la que acaba de enseñar Karina, pues es válido porque pues no pide más atribución, más supuesto, más que la variable sea cuantitativa o sea así, no importa el tamaño de la muestra. Entonces podría aplicar siempre la prueba de Wilcoxon, más sin embargo, no es posible, no es tan confiable porque la prueba de Wilcoxon es menos potente que la prueba de Student. Y ahorita voy a hablar de la potencia, ¿vale? Vamos a hablar de la potencia. Entonces, para el caso de una variable continua, el supuesto es que posee distribución de probabilidad normal. Y si no, si tiene muestras grandes, ya le hicieron, ¿sale? Pero muestras grandes en cada uno de los grupos. Por ejemplo, tener 9,000 casos como el que tenía Karina en su tesis cuando estaba analizando los ingresos de las personas que se dedicaban a los cuidados, pues es una muestra muy grande. Si lo divide entre hombres y mujeres, es una muestra grande. Si lo divide entre personas que viven con cierto nivel de escolaridad, seguramente va a tener todavía muestras de 100 o más, por lo menos, ¿no? Entonces siguen siendo muestras grandes. Entonces ahí no hay tanto problema para ver el supuesto. Nosotros tenemos que ver mucho eso en la antropología física, tener mucho cuidado con eso. Bueno, pero dependiendo de la tesis que estén realizando, ¿no? También. Entonces, a partir de eso, se define lo que es el estadístico de prueba. Eso que en el SPSS cada rato Karina le salía valor de T, ¿no? Valor de T, decía, valor de T. Eso se conoce como estadístico de prueba. Entonces que se define formalmente como una expresión matemática, bueno, aritmética, tampoco metamos mucho términos que nos espanten decir matemáticas, profesor, sí. Por eso escogimos antropología, para no llevar matemáticas. Bueno, una expresión aritmética, como las de la prepa, ¿no? Que involucra simplemente operaciones básicas, como son
integrales, derivada y ecuaciones parciales de cuarto grado. Esas operaciones elementales. No, no es cierto, ¿verdad? Suena ya, dice, ya va a empezar con sus jaladas. No, ecuaciones, operaciones elementales aritméticas como son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿no? Las operaciones básicas. Entonces, digamos, son operaciones aritméticas, ¿no? O sea, no nos espantemos. Si toda la vida nos enseñaron mal las matemáticas, pues no hay que traumarse, pues ya ni modo, hay que enfrentarlas, ¿no? Aquí es el momento, la vamos a hacer de terapeuta matemático y hoy les vamos luego a hacer una sesión de diván donde nos platiquen sus traumas de niños, por qué se traumaron con las matemáticas, algunos que ustedes, ¿no? Pues ya que saquen todo y que le digan, es que la maestra o el maestro que me decía esto y que me daba un terror y que no sé qué, pues ya, reconociendo a partir de cuándo tuvimos problemas y quitándose esas cosas de la mente que son complicadas, pues ya no llegamos a los grados de que les den ataques de pánico, ataques de, ¿cómo se llama? Otro tipo de problemas, pero pues no nos impiden pensar en que las matemáticas son complicadas, nos impiden enfrentarnos a cosas muy sencillas, ¿no? Como son lo que se aplica aquí en estadística. Pues la estadística para nosotros es una herramienta más que otra cosa, que nos va a permitir, pues hay parte de lo que estoy escribiendo, la investigación. Lo más importante para nosotros es plantear nuestra investigación y llegar a usar la técnica ya sea estadística o demográfica, ¿no? O cualitativa o etnográfica o lo que sea para llegar a concluir lo que yo estoy planteando en una investigación. No es tampoco tenemos que ser el experto en esto, ni nada, ni mucho menos. Y tampoco es el fin de la investigación, es un auxiliar, digamos, ¿no? Igual alguien que sabe hacer muy bien etnografías, que hace muy buenas preguntas, que hace muy buenas entrevistas, puede hacer ya dice, ya llego, ya codifico, bueno, más bien me meto y transcribo todo lo que estuve observando, todo lo que me dijeron, todas las entrevistas, etcétera. Pero si no pueden pasar a la etapa del análisis y regresarlo a lo que es objetivo, es igual, ¿no? Que calcular números y no saber regresar nuevamente a la investigación que están teniendo. O sea, no es más que un paso importante, sí, pero tampoco es lo fundamental, o sea, las técnicas. Pero sí, o sea, sí hay que saberlo hacer, ¿no? Lo importante es saber regresar nuevamente a ver qué me está diciendo todos estos números, cómo me está apoyando a lo que yo estoy planteando en el tema de investigación. Pues va a tomar mayor relevancia todo esto cuando ya estén en la etapa de la realización de sus tesis o bien en la etapa posterior, cuando ya estén haciendo artículos que necesiten escribir sobre lo que estén investigando, ¿no? Pero la de entrada, lo de la tesis es importante, ¿no? Bueno, calcular el estadístico de contraste, estadístico de prueba, ya dijimos que es eso, es una variable, es una expresión aritmética que se calcula a partir de estos estadísticos de la muestra y bajo el supuesto de cuál es la distribución probabilística de la variable. Por eso sabemos, o nos han dicho los estadísticos, que si supongo que es distribución normal, entonces el estadístico se distribuye de student, ¿no? Por eso es que sabemos eso. Y lo siguiente es precisamente determinar el nivel de significancia de la prueba. El alfa famoso que yo les acabo de poner. El alfa es el nivel de significancia de la prueba. Ese alfa de valor de 0.05, eso es el alfa, ¿no? Pero ¿por qué es importante que sea 0.05 y no sea 0.5? Como pues yo creo que fue una equivocación simple que puede ser muy común que cometer, ¿no? Pero nada más para señalarlo, porque 0.5, voy a ver qué es el alfa mejor primero, ¿no? Entonces ahorita ya vuelvo a declarar, ¿por qué 0.5 es mucho? ¿No? Bueno, entonces el nivel de significancia de la prueba. Ese es el siguiente paso.
A partir de ver el nivel de significancia de la prueba alfa, que tiene que ver con lo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2, que siempre vamos a tener presente que existen dos posibilidades de cometer error cuando estoy haciendo un contraste de hipótesis. Tiene que ver con ese tipo de errores, ¿no? Se puede determinar y finalmente llegar a una conclusión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Bueno, ese es el esquema, ¿no? A partir del valor de alfa se determina la región de rechazo de H0 y se concluye a partir del valor del estadístico de prueba, que es equivalente a lo que decía Karina. A ver, comparemos la significancia que me está diciendo el SPSS con el valor de 0.05. O sea, una cosa es la significancia de la prueba y otra cosa es el alfa, que es la significancia que uno determina a priori. Y bueno, esa es la conclusión. Entonces, este es el esquema general. Pero vamos a concentrarnos en ese valor alfa para recordarlo. Lo vimos el curso pasado y quizás algunos de ustedes, pero lo recordarán muy, pues a lo mejor ya no tan claro, ¿no? Vamos a recordarlo. A ver, COVID, a ver. Si ustedes hacen una prueba de COVID, entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de una prueba de COVID? Positivo o negativo, ¿no, maestro? Nada más hay de dos, ¿verdad? Nada más nos dicen o es positiva o es negativa. O sea, esa es la prueba del COVID, ¿no? La prueba del COVID. Nada más hay positivos y negativos. Y pero otra cosa es lo que realmente pasa en el organismo. Padecer COVID. Nada más hay de dos también. Si lo tengo, no lo tengo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si la prueba es positiva, tengo mis síntomas. Voy y me hago la prueba. No es que, bueno, a veces gente que no tiene síntomas también se hace las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estuvo en contacto con otra gente que dijo, yo saben qué, que me dio COVID y estuve, hoy que es el día de novios, ¿no? Ya se van al ratito que acabe la clase a donde tengan que irse con su respectiva pareja, sus novios, su amiga, y mañana les dice, ¿sabes qué? Que me dio COVID, o pasado mañana, y estuvimos juntos el 14, pues que aunque no tenga ningún síntoma, pues yo voy y me hago la prueba, porque digo, híjole, creo que parece que es muy probable que tenga COVID, pero no me siento mal, ni tengo nada, pues me hago la prueba. O definitivamente fue 14 y el día 16 de febrero amanezco ya con cierta gripa, ciertas molestias, a lo mejor la garganta inflamada. Bueno, puede ser porque se tomaron muchas frías también el día del festejo, ¿no? Pero puede ser que no. Entonces, hay dos posibilidades. Si son positivos, si si tienen el COVID, que esto es, nunca lo van a saber exactamente, porque pues no sabemos, por eso nos hacemos la prueba. Entonces, nos hacemos la prueba y dio positivo, bueno, pues está bien, ¿no? Pero si nos hacemos la prueba y da positivo, pero realmente mi cuerpo no tiene COVID, pues esto no está bien, ¿no? Igual dio negativo, pero los síntomas, todo indica que tengo COVID y a la larga me van a decir que sí tengo COVID, pero me hicieron la prueba y dio negativo, pero pues a la larga, a lo mejor el cuerpo sí tiene COVID, lo que pasa es que en la prueba no detecta, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? O doy, me dicen que es negativo y no tengo COVID y nunca tuve COVID, pues también está bien, ¿no? Eso está correcto. Entonces, ¿qué está pasando con esos dos que tienen tache? ¿Cómo se llaman en términos médicos? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, dio positivo, pero no tengo COVID. ¿Cómo se llaman esos? ¿Alguien sabe? ¿Falsos positivos? Esos son los falsos positivos, ¿no?
Esos son los falsos positivos y obviamente los de abajo son los falsos negativos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pues igual que esto, vamos a tener problema con la hipótesis. O sea, qué es lo que quieren hacer con las pruebas? ¿Qué es lo que hacen las pruebas para decir esas pruebas son buenas o son malas? Bueno, pues las pruebas, como su nombre lo dice, también se prueban, ¿no? Primero se hace todo un sistema para ver si efectivamente son buenas o no, porque pues hay de pruebas a pruebas, ¿no? Está la prueba rápida del antígeno, ¿no? Que nomás toman la muestra de la nariz. Está la muestra del PCR, que toman la prueba de la nariz y la garganta, ¿verdad? Y esa la analizan por método de técnicas moleculares, ¿no? La otra prueba es mucho más sencilla. No creo que nomás les ponen no sé qué cosas y ya, porque hasta los resultados, me acuerdo el año pasado, yo tuve un poco de gripa en enero, el año pasado me fui a hacer la prueba y en lo que regresé a la casa de venir a hacer la prueba, ya me llegó el resultado por teléfono, ¿no? Al número, al chat, al WhatsApp, que les dejé el número. Dije, pues luego me dio el resultado. En cambio, allá mis familiares que también fueron a hacerse la prueba, tardaron como día y medio o 2 días casi en llegar ese resultado de la PCR, ¿no? Porque se fueron a hacer una prueba PCR, porque es más elaborada, ¿no? No sé cuánto tardan ahora, y las pruebas que hace el gobierno en la Ciudad de México son las pruebas rápidas, creo, ¿no? ¿O cuáles son? Son las pruebas rápidas, profe. Son las del kiosco. Pero ahora hay otras súper rápidas, ¿no? También, que uno compra en las farmacias y también haces esa prueba Ya son hasta de saliva. Ajá, son de O sea, son de saliva. saliva y las que hacen luego son de hisopado, ¿no? Las que hacen en Ajá. los kioscos. Ajá, pero las de saliva ni siquiera, bueno, o sea, Ya dijeron que las de saliva no son buenas para detectar el COVID. De hecho, la UNAM acaba de hacer una prueba más rápida para el COVID. ¿Y en qué consiste la prueba igual también de? Pues sí, está todo También es un avanzado. hisopado. Ajá, está todo, acuérdense cuando comenzó todo esto y el reclamo de mucha gente al gobierno de México que aquí no se hacían las pruebas porque, sobre todo los PCRs, porque son caros, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta una prueba de PCR? Arriba de 1,500, ¿no? Cuesta arriba de 1,500 en los consultorios más sencillos, como son los los que uno acude, los más baratos creo que son los de Salud Digna, no es que yo esté haciéndoles propaganda, ¿no? Que son más confiables, porque si va uno al Chopo es más caro, si va uno a Médica Sur, pues olvídense, ¿verdad? Entonces en los laboratorios formales, pero las otras pruebas eran más baratas, costaban como 500, y me imagino que las pruebas que vendían en la farmacia para la salida, pues eran más baratas, ¿no? Podía uno comprar un conjunto de pruebas, pero pues así cada una de ellas va teniendo sus problemáticas de que detectan más, menos. Esperemos que la UNAM, si ya está sacando una prueba más efectiva, pues la patente rápido y se pueda vender más barata en la comunidad. Acuérdense todo el problema que hay en torno a este tipo de aspectos de control, los intereses de la industria farmacéutica, etcétera. Pero bueno, ya me estoy desviando, como siempre. Entonces, ahí tenemos asuntos pendientes. Este mismo esquema se puede aplicar a la prueba de embarazo, ¿no? Nomás que en lugar de que diga padecer COVID, aquí, una mujer está embarazada, y se hace la prueba, ¿está o no está embarazada? Sospecha. También puede ser a partir del 14 de febrero, ¿verdad? También puede ser consecuencia del 14 de febrero. O toda la culpa lo tiene el 14 de febrero. Bueno, entonces hace la prueba, positiva o negativa. Tampoco son tan confiables, ¿verdad? También tienen un margen de error. Por eso muchas veces si te dicen, si estás segura que estás bueno, generalmente si salen negativas, pues ya, como que ya no hay pela. Pero si salen positivas, pues te vuelves a hacer otra, porque dices, no, ahora quiero estar segura, ¿no? Bueno, eso me han contado. Entonces, ¿por qué? Porque igual pasa esto. Igual pasaría
si en lugar de ser embarazo, prueba de embarazo fuera de prueba para detectar el VIH, ¿no? Lo mismo. Todas las pruebas que se hacen para detectar cualquier enfermedad tienen un problema todavía de confiabilidad, le llaman a eso, ¿no? La confiabilidad, que también se define de cierta manera a partir de esas probabilidades que están aquí involucradas. Y entonces uno tiene que leer con cuidado si va a hacer una prueba, sobre todo las que son así de VIH, que significan vida o muerte, etcétera. ¿Qué tan confiables son, no? Y también las del COVID, les digo, tienen confiabilidad y no. Entonces también yo creo que es así, varios laboratorios hay de pruebas diferentes y yo creo que algunas no son tan confiables, etcétera. Pero bueno, en el caso de las hipótesis, regreso otra vez. En el caso de las hipótesis, una hipótesis H0, siempre vamos a hablar de las H0, ¿no? De las hipótesis H0. En la realidad, una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Puede ser verdadera o falsa. A la hora del contraste de hipótesis, ya vamos a llegar a que rechazar o no rechazar. Si yo la rechazo y es verdadera, pues estoy cometiendo un error. Aquí está mi tache. Si se rechaza y es falsa, pues está muy bien. Si no se rechaza y es verdadera, pues está bien. Si no se rechaza y es falsa, pues es el error tipo 2. Bueno, pues ¿qué queremos? ¿Cómo medir si tenemos cuestiones de probabilidad, cuestiones de estadística? Pues lo que se hace en estadística con los elementos de probabilidad es tratar de ver la probabilidad de cometer el error tipo 1 y el error tipo 2. Y la probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama la significancia. Esa es la significancia de la prueba y la denotamos por esta letra alfa. Entonces imagínense que consideramos una significancia de 0.5. O sea, estamos diciendo 50.5 es lo mismo que 50%, porque es una probabilidad. Si 0.5 lo multiplico por 100, me da 50, ¿no? Porque es 0.5 o 0.50. Entonces me da 50%. Entonces decir que tomo una significancia de 0.50 o 0.5 es como decir, tengo una probabilidad del 50% de cometer el error tipo 1, que es rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, pues es como jugarle a la ruleta rusa, falso, verdadero, casi, ¿no? ¿Para qué hago todo el contraste de hipótesis y al final de cuentas voy a tener un margen de error muy grande? Efectivamente es como un margen de error, una probabilidad muy grande de cometerlo, ¿no? Una probabilidad muy grande de cometer error en la interpretación, en la conclusión final, ¿no? Entonces no se toman esos valores, ¿no? Esos valores no. Por eso se toman valores muy pequeños, ¿no? En la alfa, valores muy pequeños, 0.01, a veces se toma más pequeños, 0.001 o 0.05. Entonces, normalmente, por uso y costumbre, en antropología física, en sociología, en muchas disciplinas sociales, se ha tomado como punto de referencia el 0.05. Por eso es que ese es mi punto de corte, ¿ven? Ese es el punto de corte, el 0.05, ¿no? Hay libros incluso que hablan sobre la significancia, tratados hasta medio filosóficos que critican a la estadística por tener ese valor así como, pues es un uso y costumbre en una disciplina científica, ¿no? También. Entonces, no. Eso es el alfa. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que considerar un valor pequeño. Tampoco puedo hacerlo de 0, ¿no? Porque siempre soy latente de tener esa probabilidad de cometer error. Entonces, eso es alfa, entonces es eso. Y el error tipo 2, la probabilidad de cometer el error tipo 2 se llama beta. Entonces, y se define a partir de beta la potencia de la prueba. La potencia de la prueba es el complemento. Bueno, entonces, cuestión de una. El alfa la fija uno como investigador en el área que uno esté haciendo investigación.
Muchas veces los médicos en el área médica se utiliza un alfa de 0.001 o 0.01, y dependiendo del área o a los antropólogos forenses que se dedican a la genética forense, por ejemplo, para buscar empates, para buscar coincidencias, por ejemplo, entre el análisis genético de un resto óseo con el ADN de un familiar, imagínense de qué tamaño debe ser la coincidencia, cuál es el margen de error que pueden tener. Entonces dicen se tiene que tener un error máximo de 0.000000, marcan como 8 ceros y un 1 o 9 ceros. ¿Por qué? Pues porque equivocarse en ese tipo de cuestiones, pues es muy trascendental, ¿no? O sea, prácticamente toda la cuestión genética tiene que coincidir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos valores dependiendo de lo que esté haciendo, ¿sale? Sobre todo pues si estamos jugando con cuestiones más que pueden matar a alguien o pueden afectar la sensibilidad de otras personas, etcétera. Imagínense, he oído casos donde, y me lo han contado los mismos genetistas, ¿no? Del área forense, donde se equivocan, o sea, y van y le dicen al familiar, pues coincide en 99.99.999 los restos óseos de usted o de su familiar o la persona que dio con los restos que nos encontramos aquí, ¿no? El ADN, perdón, los restos y a la mera hora no, ¿no? O porque muchas veces por cuestiones de morfología también dicen, no, ya lo identifiqué, pues sí, pues me parece que hay rasgos de quisiera, etcétera, y la genética dice lo contrario. Hay conflictos muy fuertes al respecto, en que las personas reclaman a los científicos del área forense, pues estar dando ese tipo de no valores tan certeros, ¿no? Pero bueno, la genética tampoco es tan perfecta, ¿eh? Porque mucha gente dice, todavía con la genética todo se puede hacer. Tiene sus bemoles también, ¿no? Sus problemáticas en todas las disciplinas. Entonces, el beta es la probabilidad de no rechazar H0, dado que H0 es falsa, y eso solamente puede ser controlado teniendo muestras grandes o escogiendo matemáticamente la prueba más correcta. Pero nosotros no la vamos a encontrar. La cuestión de encontrar las pruebas con más potentes o menos potentes, eso es tarea de los matemáticos o los estadísticos teóricos dedicados a investigar. Entonces, por eso pero sí lo que hay que saber es leer la literatura y decir cuál es la prueba más potente. Generalmente ni siquiera tenemos que recurrir a eso. Hay que ver la lógica que se ha implementado en los programas estadísticos como el SPSS, es que las pruebas que vienen por default son las más potentes, son las que se programan. Entonces, la T-Student es más potente que la de Wilcoxon. Cuando Karina vio el ejemplo de la prueba de Wilcoxon, también ahí estaba la prueba del signo, ¿no? Entonces, pero por default viene marcada la prueba de Wilcoxon porque es más potente que la del signo. Entonces, conclusión, siempre que hagamos un contraste de hipótesis, debemos estar conscientes que tenemos posibilidad de cometer dos errores. El error tipo 1, el error tipo 2, y el error tipo 1 tiene que ver con la significancia alfa de la prueba. Entonces, el hecho de que yo esté teniendo como regla que si la significancia es menor que 0.001, que 0.05 o mayor que 0.05, obedece a que es la probabilidad de cometer error tipo 1 o error tipo 2, ¿no? Entonces, cuando yo diga encontrar resultados significativos, no quiere decir más que, aunque hay mucha probabilidad de que lo que estoy afirmando es correcto, pero también hay una probabilidad del 5% de que esté teniendo una conclusión errónea. O sea, las ciencias exactas, la matemática y la estadística no son nada exactas, también tienen su margen de error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y yo creo que ya para no aburrirlos más con la parte teórica, por el momento que por aquí lo voy a dejar para que ya se vayan preparando para su clase de la que venga, no sé, creo que anatomía, ¿no?
¿Cuál viene, Karina? Justo, profe. Sí. Bueno, ahí me saludan a la profe Fernanda, los que vayan a tomar clase con ella. Que me saluden a sus monstruitos, le dice, que está investigando, que está haciendo. Así le llama